Nadie en el pueblo sabía de dónde había salido aquel hombre. Apareció una mañana, caminando lentamente por el camino principal, con la ropa sencilla y el rostro sereno, como si no tuviera prisa por llegar a ningún lugar. Algunos lo miraron con curiosidad, otros con desconfianza. En ese pueblo, la gente ya no creía fácilmente. Habían aprendido que las promesas bonitas casi siempre escondían engaños. En el centro del lugar vivía Elías, un hombre rico, dueño de tierras, casas y ganado. Era conocido no solo por su riqueza, sino por su arrogancia. Le gustaba humillar a los pobres con palabras suaves pero venenosas, y disfrutaba probar que el dinero lo podía todo. Decía creer en Dios, pero solo cuando eso le convenía. Para él, la fe era una costumbre, no una convicción. Aquel día, Elías estaba supervisando a sus trabajadores cuando vio al hombre acercarse. Lo observó de arriba abajo y sonrió con burla. No vio poder, no vio autoridad, solo a otro viajero cansado. El desconocido se detuvo frente a una enorme roca que bloqueaba parcialmente la entrada de una de las propiedades del rico. Era una piedra antigua, pesada, que nadie había logrado mover en años. Elías rió y, con tono desafiante, dijo en voz alta para que todos escucharan: «Si logras mover esa roca, te doy mi casa». Las carcajadas no tardaron en escucharse. Los trabajadores bajaron la mirada, avergonzados. Sabían que aquello era una burla cruel. Nadie podía mover esa piedra. Muchos lo habían intentado. El rico cruzó los brazos, satisfecho, seguro de que una vez más demostraría su superioridad. El hombre no respondió de inmediato. Se acercó a la roca, la observó en silencio y luego miró a Elías. No había enojo en sus ojos, ni orgullo herido, solo una calma inquietante. Entonces habló, con una voz que no era fuerte, pero que hizo que el murmullo se apagara. «No es la roca lo que pesa, es el corazón que no quiere creer». Algunos se estremecieron sin saber por qué. Elías frunció el ceño, incómodo, pero mantuvo su sonrisa burlona. Pensó que aquello era solo un discurso vacío. El hombre colocó una mano sobre la roca. No hizo fuerza, no gritó, no llamó a nadie. Simplemente apoyó los dedos, y algo cambió. El aire pareció volverse más denso. El suelo vibró levemente, y ante los ojos de todos, la roca comenzó a moverse. Las risas murieron. El silencio cayó como un golpe. Elías dio un paso atrás, con el rostro pálido. La piedra, que durante años había desafiado a hombres y herramientas, se deslizó lentamente, como si nunca hubiera sido pesada. El hombre retiró la mano y miró al rico. «No te pedí tu casa», dijo. «Te pedí tu fe». Y en ese instante, Elías comprendió que no estaba frente a un hombre común, y que aquella burla había sido el comienzo de la lección más dura de su vida. El silencio que siguió fue más pesado que la roca misma. Nadie se atrevía a hablar. Los trabajadores miraban al suelo, algunos con miedo, otros con una esperanza que no entendían del todo. Elías sentía como algo se quebraba dentro de él, aunque intentaba mantener la compostura. No podía aceptar lo que acababa de ver. Su orgullo luchaba con la evidencia. «¿Quién eres tú?», preguntó al fin, con la voz tensa. «¿Un hechicero? ¿Un farsante?». El hombre lo miró con paciencia, como quien observa a un niño que aún no comprende. No respondió de inmediato. Caminó unos pasos, observando las casas, los campos, los rostros cansados de los trabajadores. Luego volvió a fijar su mirada en Elías. «Soy alguien que viene cuando el corazón se endurece», dijo. «Y cuando la burla se vuelve costumbre». Elías apretó los puños. No estaba acostumbrado a sentirse pequeño. Toda su vida había comprado respeto, silencio y obediencia. Pero aquello era distinto. No podía comprar esa calma. No podía controlar esa autoridad invisible. Intentó reír de nuevo, pero su risa sonó hueca. «Fue suerte», dijo. «Una ilusión». Esa roca ya estaba suelta. Uno de los trabajadores levantó la mirada por primera vez. Con voz temblorosa, se atrevió a hablar. «Señor, esa piedra no se había movido en años. Ni con 10 hombres». Elías lo fulminó con la mirada, furioso por la traición. El hombre desconocido intervino antes de que la humillación creciera. «No lo culpes», dijo con suavidad. «La verdad siempre encuentra una grieta para salir». El rico sintió que todos lo observaban. Su poder, construido sobre miedo y soberbia, comenzaba a resquebrajarse. Para recuperar el control, decidió ir más lejos. «Está bien», dijo. «Supongamos que hiciste algo extraordinario.
¿Qué quieres entonces? ¿Dinero? ¿Tierra? ¿Mi casa? El hombre negó lentamente. Quiero que mires a quienes has despreciado, respondió. Que escuches a quienes has ignorado. Que entiendas que la riqueza sin compasión es pobreza del alma. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier castigo. Elías sintió un nudo en el pecho. Recordó rostros, súplicas que había rechazado, risas crueles que había celebrado. Por un instante, algo parecido al arrepentimiento intentó nacer, pero el orgullo volvió a imponerse. Vete de mis tierras, ordenó. No necesito lecciones de un extraño. El hombre lo miró por última vez antes de marcharse. No he venido a quedarme, dijo. He venido a advertirte, porque lo que no se mueve por amor, termina cayendo por su propio peso. Y se fue, caminando lentamente, dejando atrás una roca desplazada y un corazón aún más inquieto. Esa noche, Elías no pudo dormir. Por primera vez, el silencio de su casa no le dio paz. Las paredes parecían observarlo, y la roca, aunque ya no estaba en su lugar, seguía pesándole en la conciencia. Y sin saberlo, aquella inquietud era solo el comienzo. La madrugada llegó sin descanso. Elías se levantó antes del amanecer, con la sensación de que algo invisible lo observaba. Caminó por su casa, tocó las paredes, las mesas, los objetos caros que siempre le habían dado seguridad. Esa mañana no significaban nada. Todo parecía frágil, vacío. Salió al patio y vio la roca a lo lejos, ya desplazada, como una herida abierta en la tierra. Sintió vergüenza, no por los demás, sino por sí mismo. Por primera vez se preguntó si toda su fuerza había sido solo apariencia. Durante el día intentó volver a la normalidad. Dio órdenes, revisó cuentas, reprendió a trabajadores. Pero nadie lo miraba igual. El respeto forzado había sido reemplazado por una mezcla de miedo y compasión. Eso lo enfurecía aún más. Al caer la tarde, uno de sus sirvientes más antiguos se acercó con cautela. Señor, el hombre volvió. Está ayudando a una viuda a levantar su cerca. Elías sintió un impulso extraño. Quiso ignorarlo, pero algo dentro de él lo empujó a salir. Caminó hasta el lugar y lo vio. El mismo hombre, arrodillado en el polvo, trabajando con manos sencillas, sonriendo a la mujer como si no existiera diferencia alguna entre ellos. ¿Por qué haces esto?, preguntó Elías con dureza. Ya te dije que te fueras. El hombre se levantó lentamente. No vine por ti solamente, respondió. Vine por todos los que creen que no valen nada. La viuda miró a Elías con temor, esperando una reprimenda. Pero el hombre puso una mano sobre su hombro. No temas, le dijo. El amor no se defiende con gritos. Elías sintió como la escena lo desarmaba. Nadie le pedía permiso. Nadie le temía. Y aún así, la paz llenaba el lugar. Hablas de amor, dijo Elías, pero el mundo funciona con poder. El hombre negó con tristeza. Eso es lo que te han hecho creer. Pero el poder pasa. El amor permanece. Esa noche, Elías volvió a su casa con una pregunta clavada en el alma. ¿Y si todo lo que había construido estaba vacío? Intentó rezar, algo que no hacía desde niño, pero no encontró palabras. Solo silencio, y una incomodidad que ya no podía ignorar. Por primera vez, entendió que la roca nunca fue el problema. El problema era lo que llevaba años endureciéndose dentro de él. Y esa comprensión comenzó a romperlo por dentro. Los días siguientes fueron distintos. Elías seguía siendo rico, seguía teniendo poder, pero algo se había resquebrajado. Cada vez que daba una orden injusta, escuchaba en su mente aquella frase: el poder pasa, el amor permanece. Y eso lo irritaba más que cualquier desafío abierto. El hombre seguía en el pueblo. No predicaba en plazas ni buscaba multitudes. Simplemente estaba. Ayudaba a quien nadie miraba, escuchaba a los que nunca eran oídos. Su presencia se volvió incómoda para Elías, porque mostraba sin palabras todo lo que él no era. Una tarde, Elías lo vio lavar los pies de un anciano enfermo. La escena lo golpeó con fuerza. Nadie hacía eso. No era trabajo de un hombre libre, mucho menos de alguien con autoridad. Sintió vergüenza y rabia. ¿Qué ganas humillándote así?, le dijo, incapaz de callar. El hombre levantó la mirada. No es humillación servir, respondió. Humillación es creer que uno vale más que otro. Esas palabras cayeron como un juicio. Elías quiso responder, pero no pudo. Recordó cada vez que había tratado a otros como menos. Cada risa, cada desprecio, cada no es mi problema.
Esa noche soñó con la roca. En el sueño, intentaba levantarla con todas sus fuerzas, pero no se movía. Cuanto más empujaba, más pesada se volvía, hasta que lo aplastaba. Despertó empapado en sudor, con el corazón acelerado. Al amanecer buscó al hombre. Lo encontró orando en silencio, apartado del pueblo. No sabía por qué se acercaba, solo sabía que ya no podía huir. «Dime qué quieres de mí», dijo, con voz quebrada. «¿Qué debo hacer?». El hombre lo miró largamente. «No quiero nada tuyo», respondió. «Dios quiere tu corazón». Elías bajó la cabeza. Por primera vez, el orgullo cedía. No completamente, pero lo suficiente para que entrara la luz. «¿Y si ya es tarde?», susurró. El hombre sonrió con compasión. Nunca es tarde cuando uno se deja tocar. En ese instante, Elías comprendió que la mayor fuerza no estaba en mover piedras, sino en permitir que el corazón sea movido. Y aunque aún no lo sabía, estaba a punto de enfrentar la prueba que decidiría quién sería realmente. Elías pensó que, después de aquella conversación, todo sería más sencillo. Creyó que bastaba con sentirse conmovido, con reconocer en silencio que había estado equivocado. Pero la vida no le dio tregua. A veces, la verdadera prueba no llega cuando el corazón se ablanda, sino cuando debe demostrarlo. Una mañana, una fuerte tormenta azotó el pueblo. El río creció con violencia y comenzó a desbordarse, llevándose cercas, animales y cultivos. Los gritos de auxilio se escuchaban por todas partes. Las casas más humildes eran las primeras en ceder. El miedo se apoderó de todos. Elías observaba desde lo alto de su propiedad. Su casa, construida con solidez, estaba a salvo. Sus almacenes estaban llenos, sus puertas cerradas. Podía resguardarse y esperar a que todo pasara. Siempre había hecho eso, proteger lo suyo. Entonces vio al hombre. Estaba en medio del caos, ayudando a sacar a niños y ancianos del agua. Su ropa empapada, su rostro firme, sin una pizca de duda. No miró hacia las casas seguras, no calculó pérdidas. Simplemente actuó. Algo se quebró definitivamente en Elías. Recordó sus palabras: «No quiero nada tuyo, Dios quiere tu corazón». Y comprendió que el corazón se demuestra con hechos. Bajó corriendo. Ordenó abrir sus graneros, sus puertas, sus refugios. Los trabajadores lo miraron sorprendidos. Nunca lo habían visto así. «Traigan a todos», gritó. «Nadie se queda afuera». Mientras ayudaba, sus manos temblaban, no de miedo, sino de algo nuevo. Por primera vez, su riqueza servía para salvar, no para dominar. Vio rostros agradecidos, lágrimas sinceras, y algo dentro de él comenzó a sanar. Cuando la tormenta pasó, el pueblo quedó marcado, pero unido. Elías, agotado, se sentó en el barro. El hombre se acercó y lo miró con una leve sonrisa. «Hoy moviste una roca más pesada que la primera», le dijo. Elías bajó la cabeza, con lágrimas que no intentó ocultar. «No lo hice solo», respondió. «Algo me sostuvo». El hombre asintió. Eso se llama fe cuando deja de ser palabra. Y en ese silencio, Elías comprendió que creer no era decir que Dios existía, era vivir como si realmente estuviera presente. Después de la tormenta, el pueblo no volvió a ser el mismo. Las heridas eran visibles, pero también lo era algo nuevo, una cercanía entre personas que antes apenas se miraban. Elías caminaba entre ellos sin la antigua arrogancia. Saludaba, escuchaba, ayudaba. Muchos no confiaban del todo, sabían quién había sido. Pero el cambio no buscaba aplausos. Era real. Sin embargo, la transformación verdadera siempre exige enfrentar lo que uno ha evitado. Una tarde, se le acercó un hombre al que Elías reconoció de inmediato. Años atrás lo había expulsado de sus tierras por no poder pagar una deuda injusta. Ahora estaba allí, con la mirada firme y el rostro marcado por la vida dura. «No vengo a pedir nada», dijo. «Solo quería verte». Elías sintió que el suelo volvía a moverse bajo sus pies. Recordó la noche en que había dormido tranquilo mientras ese hombre y su familia quedaban sin hogar. Bajó la cabeza. «Te debo más de lo que puedo devolver», respondió. El hombre guardó silencio. No había rencor en su mirada, solo cansancio. «Lo que hiciste me marcó», dijo. «Pero verte hoy, me confunde». Elías respiró hondo. «No puedo cambiar el pasado», dijo, «pero puedo hacerme cargo de él». Sin discursos, sin promesas vacías, devolvió lo que había quitado. Más de lo que la ley exigía. Algunos lo observaron con incredulidad.
Otros comenzaron a preguntarse qué había provocado ese cambio tan profundo. Esa noche, Elías buscó al hombre una vez más. «Dime», preguntó, «¿por qué no me exiges más? ¿Por qué no me juzgas?» El hombre respondió con una calma que ya le resultaba familiar. «Porque el juicio no sana. El amor sí». Elías comprendió entonces que la fe no era un momento poderoso, ni un milagro visible. Era un camino incómodo, constante, que exigía humildad cada día. Y aunque aún había mucho por corregir, ya no era el mismo. Pero aún faltaba una última prueba, una que no tocaría su riqueza, sino su identidad. Y esa prueba estaba cerca. El rumor comenzó a circular en silencio, como suelen hacerlo las verdades que incomodan. Algunos decían que Elías había cambiado solo para limpiar su nombre. Otros aseguraban que todo era una estrategia para recuperar poder. Las miradas volvieron a endurecerse, y la confianza recién nacida empezó a resquebrajarse. Elías lo sintió. Cada saludo que ya no llegaba, cada conversación que se detenía al verlo pasar. Por primera vez en su vida, no quiso defenderse. Antes, habría levantado la voz o impuesto su autoridad. Ahora entendía que la fe verdadera no se protege con palabras, sino con coherencia. Una noche, mientras caminaba solo, volvió a ver al mismo hombre. No sabía de dónde había venido, pero su presencia era inconfundible. No parecía cansado, ni afectado por el tiempo. Simplemente estaba allí, esperándolo. «Has aprendido a devolver», dijo, «pero aún te aferras a algo». Elías frunció el ceño. «He entregado mis bienes, mi orgullo, mi pasado. ¿Qué más queda?» El hombre lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. «Tu imagen, el deseo de ser aceptado, el miedo a ser malinterpretado». Elías sintió un nudo en la garganta. Comprendió que, aunque había cambiado, aún le dolía que dudaran de él. Aún necesitaba aprobación. «¿Y si no me creen nunca?», preguntó. «¿Y si siempre me ven como el hombre que fui?». «Entonces», respondió el hombre, «seguirás amando sin garantía. Eso es fe». Al día siguiente, Elías tomó una decisión que nadie esperaba. Renunció públicamente a toda posición de liderazgo. Entregó lo poco que conservaba y anunció que se iría del pueblo por un tiempo. No como castigo, sino como acto de libertad. El silencio fue absoluto. Nadie aplaudió. Nadie protestó. Pero algo cambió en los corazones. Algunos lloraron. Otros comprendieron. Cuando Elías se marchó, no lo hizo solo. Llevaba consigo una paz que nunca había conocido. Ya no necesitaba ser visto como justo. Solo quería serlo. Y mientras se alejaba, una última voz resonó en su interior, clara y serena. «Ahora eres libre». Pero la historia aún no había terminado. El camino fuera del pueblo era largo y silencioso. Elías avanzaba sin mirar atrás, no por desprecio, sino porque había aprendido que algunas decisiones solo se sostienen cuando no se negocian con la nostalgia. Cada paso era más liviano que el anterior, como si algo invisible se hubiera desprendido de sus hombros. Al caer la noche, se detuvo junto a una vieja roca al borde del camino. Era enorme, pesada, imposible de mover para un solo hombre. Sonrió con una mezcla de ironía y gratitud. Recordó sus antiguas palabras, dichas años atrás con burla a un mendigo: «Te doy mi casa si mueves esa roca». Entonces creyó que el poder estaba en la fuerza, en el dinero, en la posición. Cuánto estaba equivocado, susurró. Se sentó a descansar. El cansancio no era físico, era el peso de una vida entera siendo confrontada. Cerró los ojos, y por un instante pensó quedarse dormido allí mismo. Pero una presencia lo despertó. El hombre estaba otra vez frente a él. «Has caminado lejos», dijo, «pero aún te queda una última verdad por entender». Elías levantó la mirada. «Ya no tengo nada», respondió. «Ni nombre, ni tierra, ni reconocimiento. ¿Qué más puede quitarme la fe?». El hombre señaló la roca. «No todo lo que parece inmovible lo es», dijo. «Y no todo lo que se mueve transforma». Elías observó la piedra. Durante años había pasado por ese lugar sin notarla. Ahora comprendía que no se trataba de levantarla, sino de entenderla. Se acercó, puso la mano sobre ella, y no hizo fuerza. En ese momento, el hombre tocó la roca con un solo dedo. No hubo ruido, ni temblor, ni espectáculo. La piedra se desplazó suavemente, como si nunca hubiera pesado nada. Elías cayó de rodillas. No por el milagro, sino por la lección. «Nunca fue la roca», dijo con la voz quebrada. «Siempre fue mi corazón». El hombre sonrió.
El que se humilla, comprende, y el que comprende, cree. Cuando Elías levantó la vista, estaba solo. La roca permanecía a un lado del camino, como testigo silencioso. El sendero frente a él estaba despejado. Se levantó y siguió caminando, no como un hombre rico ni como un hombre humillado, sino como alguien que había entendido algo eterno. La verdadera fe no humilla a otros, transforma al que cree. Y así, sin testigos ni aplausos, comenzó una vida nueva.